haber disfrutado. Yo soy de las personas que me gusta la Navidad y yo puedo recibir regalos hasta el 31 de enero de... No, la verdad está súper bueno compartir un tiempo, qué bueno poder compartir un tiempo en familia, mis queridos hermanos, y disfrute el tiempo que Dios le ha dado. Pudo salir o pudo estar en el patio, en el departamento, pudo estar tal vez ustedes dos como matrimonio. Agradezca al Señor por esa oportunidad, ¿sí? Recuerde el Salmo 100 y agradecemos al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia, ¿sí? Recuérdelo. Vamos a ir a la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 1. Mientras usted lo busca, quiero decir, pude tomar un tiempito y voy separando momentos para mandar mensajitos a varios de ustedes. Algunos me contestaron extraño, como feliz año nuevo, que se le cumplan todos sus deseos. No era un mensaje así general, por si acaso, hermano, ¿eh? Era específico para usted. Así que voy a ir tomando tiempo, voy a ir enviando mensajitos a todos. Tengo algo para decirles. A algunos le pido el teléfono a mi esposa, porque a veces no guardo todos los números, pero quiere decirle, amada iglesia, que oramos por ustedes. Gracias a Dios porque podemos servir en esta iglesia, estar con ustedes y para ustedes. Oramos por este verano que viene. No se desconecte, conéctese con el Señor. Si usted va a ir a descansar o pasar de vacaciones, vaya, hermano. Qué bueno, aprovéchelo, ya sea en el patio de la casa ahí con la manguera o si puede ir a algún lugar. Si usted puede, amén, es bueno, hágalo. Sin culpa, si Dios le dio esa oportunidad, hágalo, ¿sí? Y si va a quedarse en su casa, hágalo, aproveche, descanse, pero no se desconecte del Señor, no se desconecte del Señor en el verano, ¿sí? Conectados con el Señor y conectados con su palabra. Vamos a comenzar leyendo Apocalipsis capítulo 1, ¿sí? Dice ahí, capítulo 1, así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de las palabras de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los reyes de la tierra, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos. Amén. He aquí que vienen las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todo los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el alfa y omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que ha de venir. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Hasta ahí la palabra de Dios. Vamos a orar. Comenzamos una nueva serie de estudios
Para los que no han podido venir o los que comienzan a venir, recuerda que estudiamos la Biblia de manera consecutiva. Entonces no preparamos un tema porque usted no estuvo o para aprovechar de decirle algo y retarlo desde aquí arriba, no. Vamos transmitiendo el mensaje de Dios para su vida. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias por su palabra buena, gracias por este mensaje que tenemos hoy y gracias, buen Padre, porque tenemos su palabra en nuestras manos. Señor, permítanos oír su mensaje. Paramos un tiempito, Señor, y pedirle, por favor, háblenos, Señor, en este inicio de año. Háblenos, Señor. Queremos oír su voz. En su nombre oramos. Amén. Vamos a comenzar estudiando el libro de Apocalipsis. Muchas veces hay personas que para meter miedo hablan del Apocalipsis. Otras usan la palabra el Apocalipsis. Se viene el Apocalipsis como ¡oh! Va a haber destrucción, aniquilación, se va a destruir el mundo, va a explotar. Se usa para muchas cosas. No, se nos viene el Apocalipsis. Y se interpreta a veces muy mal porque no se lee el Apocalipsis. Primero, hermanos, quiero animarle a leer el libro de Apocalipsis. Segundo, ¿quiere entenderlo? Lea Daniel, lea Isaías, lea Zacarías, lea Malaquías, libros proféticos. Lea Daniel, lea Ezequiel. Esos tienen lenguaje apocalíptico. Excepto los que les ha tocado enseñar en la iglesia en alguna reunión, quiero preguntar, ¿alguien sabe lo que significa Apocalipsis? Ahí dice, el mismo versículo, hermano, dice que significa Apocalipsis. En el original no aparece esta palabra la. Arranca el versículo 1 diciendo la. ¿Qué es la? ¿Un verbo, un adverbio, un artículo? ¿Qué es? Artículo. Este artículo no aparece originalmente. Entonces el versículo se leería así. Revelación de Jesucristo. Y la palabra revelación es apocaliptis, de donde nosotros sacamos la palabra apocalipsis. ¿Y qué significa? Final, explosión. No. Es correr el velo, develar. Si usted va a un teatro actualmente, bueno, depende del teatro. Yo sabía que el teatro municipal tenía 7 telones, pero tenía uno principal. Ese que se abre cuando empieza la obra. Esa acción de que se empieza a correr y tú empiezas a ver, ya sea que esté oscuro, haya poca luz o ¡plum! Se encienda la luz. Ese evento de correr, de abrir para ver, eso es la palabra acá. Esto es la revelación de parte de Dios. Vamos a ver el mensaje de Jesucristo para su iglesia, la revelación. ¿Y cómo es una revelación en la Biblia? ¿Cómo es? ¿Qué implica la revelación? Eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo es la revelación de Dios para su iglesia? Cada vez que usted vaya a la Biblia, va a haber lenguaje figurado, figuras del lenguaje. ¿Para qué son las figuras del lenguaje? Si yo le digo a usted, están cayendo los patos asados, ¿qué significa eso? Que usted viene y cae un pato, Flor, si tú escuchas acá en Chile que te dicen, están cayendo los patos asados, ¿qué significa para ti? No entiende. Y hermanos, si para nosotros, ¿qué significa están cayendo los patos asados? Hace calor. No significa otra cosa. No, pero la palabra pato viene del original o es un animal. Y si en 10 años, en 100 años, en 20, alguien lee esa expresión, uy, en Santiago caían los patos asados. No. Son expresiones, figuras del lenguaje. Estoy muerto de hambre. ¿Qué significa? Tengo una deuda. Tiene hambre.
Y no es que usted, se usa el lenguaje, ¡ay, qué complicado que está este lenguaje! ¿Qué habrá querido decir? No, seguramente el pastor lo que quiso decir con eso es un mensaje oculto ahí detrás. No, hermano. Si un venezolano dice, voy a echar un camarón, ¿qué significa? Voy a ir a comprar un camarón, o voy a buscar uno, o voy a ver si encuentro uno, voy a agarrar un camarón y lo voy a tirar al agua. ¿Eso significa? ¿Qué significa? Dormir un ratito. Y usted dice, ¡oh! Bueno, después le voy a explicar la etimología o de dónde viene. Cuando venían a trabajar los americanos, o la palabra que se usa comúnmente el yankee, el gringo, y venía a supervisar la petrolera, pero quería ir a descansar un rato, decía que come around, voy a ir a dar una vueltita, pero iba a dormir. Entonces pues quedó camarón, voy a ir a echar un camarón, o sea, se iba a dormir un rato. Esas expresiones del lenguaje las tenemos que entender en el Apocalipsis. ¿Qué significan todas las figuras? Hermano, hay un códice oculto. Lea el libro, el Código de Da Vinci para entender la Biblia. No, hermano, no necesita. Lo que pasa, yo como joven y los adolescentes que van a decir, no, es aburrido porque hice un montón de colores y números. ¿Para qué lo escribió? ¿Cuál es la idea de este mensaje? ¿Un código oculto? ¿Un mensaje de destrucción para que la gente tenga miedo? ¿Esa era la idea? Mire, lo vamos a explicar en el contexto. Retrocedamos. Año 90 después de Cristo. Emperadores romanos. Los discípulos habían muerto. Quedaba uno solo vivo. ¿Sabe quién era? Juan. Había un emperador muy reconocido, Domiciano, malo, muy malo. Año 81 al 96 más o menos. Los últimos años, dicen los escritores, y también los padres de la iglesia, o hombres como Ireneo y otros, dicen que empezó una persecución fuertísima. Los tomaban y los mataban, más fuerte que la de Nerón. Algunos dicen que era parecida a la de Nerón. Y vuelve la persecución otra vez para tratar de eliminar todo lo que sea cristianismo. Todo. Ahí se implementó y se hizo más común el tomar los cristianos y meterlos en aceite. Hervirlos en aceite. De hecho, la tradición dice, la tradición no está en la Biblia, que a Juan lo tomaron y lo metieron en una olla de aceite hirviendo. Y como no se quemó, lo llevaron exiliado a la isla de Patmos para que nadie viera que era un milagro. No lo sabemos, pero así fue en ese momento de destrucción, de presión, de dolor, donde era difícil ser cristiano y donde habían algunos cristianos que sufrían por familiares, amigos, papá y mamá. Aquí hay varios que no tienen su familia cerca y que están sufriendo por su familia. Acá en nuestra iglesia hay varios hermanos que a través de los años y actualmente hoy están pasando un momento de dolor por un papá, por una mamá, por alguien de la familia. Algo así o un poco parecido estaba pasando, pero estaban matando tu familia, persiguiendo tu familia. Había mucho dolor, mucha desesperación y el corazón de los cristianos se hacía agua. Y ahí la única figura que existía de alguien, un resquicio que había de alguien que había estado con el Señor Jesús, lo mandan a una isla, exiliado. Juan. Y acá la palabra de Dios dice que en ese lugar, en ese contexto, en ese momento doloroso de la historia, en esa persecución, dice la revelación de Jesucristo. ¿Sabe? La revelación del Señor. Hay que entender, cuando uno mira la Biblia, primero, ¿cómo es la revelación? La revelación es totalmente clara. Así que cuando usted vea la revelación, acuérdese de una hermana muy querida en nuestra iglesia, nuestra hermana Clarita. Acuérdese, si le cuesta entender Apocalipsis, ¿cómo es Apocalipsis? Es claro. ¿Cómo lo vemos? Estamos viendo todo el contexto,
Mire qué dice el versículo. La revelación de Jesucristo. Ayúdeme a ver palabras ahí que digan que esta revelación, este correr el velo, esta manifestación, este mensaje lúcido, claro, no oculto, es realmente claro. A ver, dice la revelación. Ahí hay una palabra que nos dice. No dice el mensaje oculto, lo que algunos van a saber, lo que los espirituales de la iglesia van a entender. No. La revelación de Jesucristo para mantener oculto, para que nadie sepa. Ahí dice, ¿para qué es la revelación? Para manifestar. Para manifestar. La palabra es iluminar, ver claramente. No es ocultar. Para manifestar, ¿qué más dice? ¿Puedes ponerlo ahí y mantener el versículo, por favor? Ay, perdón, están escribiendo. Vamos a ir leyendo. Dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró, enviándolas por medio de un ángel a su siervo Juan, que ha dado, ¿qué dice ahí el versículo 2? Testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, de las cosas que ha visto. ¿Alguna parte de este versículo o de estos versículos le dicen que es difícil de entender, es complicado, es para los maduros espiritualmente? No, hermano. Nunca la revelación de Dios fue así. Mire, acompáñeme por favor. Segunda Pedro. Segunda carta de Pedro. Estaba en primera, con razón no me aparecía el versículo. 1:19. ¿Cómo ha sido la revelación de Dios? Hermano, ¿hay alguien acá que ha leído algún libro de la Biblia que le ha parecido difícil de entender? Levante su mano. ¡Ay, todos los demás entendieron! ¡Wow! Mire, para que esté tranquilo. Segunda Pedro, último capítulo y los últimos versículos, Pedro dice que nuestro amado hermano Pablo ha escrito cosas difíciles de entender que los indoctos tuercen. Para el apóstol Pedro habían verdades bíblicas que no eran tan fáciles de entender. No imposibles, pero hay verdades que cuestan. Mire lo que dice. Tenemos la palabra profética más segura. Nunca dude de la palabra de Dios. No tenga temor. ¿Puede tener preguntas? Sí. ¿Puede haber un versículo que no entienda claramente? Sí. Puede ser que alguien le plantee una pregunta y le diga, hay una contradicción aparente aquí. Puede pasar. Pero la Biblia dice que ella es la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atento. ¿Cómo? La palabra ¿cómo qué es o para qué se usa? Para comparar. Como una antorcha. ¿Y qué hace esa antorcha? Alumbra. ¿En dónde? En un lugar oscuro. Entonces, las palabras del Señor no son verdades ocultas, misteriosas, que algunos van a entender y otros no. Y si usted vino esta mañana, después de mucho tiempo, o primera vez que está acá, esa misma verdad tiene que alumbrar su corazón. Es la palabra profética más segura, que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana amanezca y salga en vuestros corazones. Hermano, ¿quieres tener claridad para este año? ¿Qué voy a hacer? No sé lo que viene. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser el trabajo? Las situaciones del país. ¿Qué va a haber con el cambio de gobierno? ¿Qué va a pasar? Tenemos la palabra profética más segura. Lo que va a iluminar tus pensamientos. Lo que va a iluminar la oscuridad de tu corazón y de mi corazón. ¿Sabes qué es? La palabra de Dios. ¿Cómo es la verdad revelada de parte de Dios? Clara. ¿Cómo es la verdad delante de Dios a través de su palabra enviada a Juan? Clara. ¿Cómo es la palabra de Dios para estos momentos difíciles de la historia? Clara.
¿Cómo es la palabra de Dios para su corazón? Clara. Jóvenes, si tú gastas harto tiempo en TikTok, si tú tienes Instagram y lo revisas, si tú estás viendo una serie de Netflix, jugando un videojuego, o niños, adolescentes que hay acá, y gastas tiempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5, o a lo mejor 20 minutos, se va a oscurecer tu corazón. No, no ese es el mensaje. Si gastas tiempo en otras cosas, pero no gastas tiempo en la palabra de Dios, ¿cómo va a estar tu mente? ¿Clara? ¿Mal? ¿Cómo va a estar tu corazón frente a la falta de respuestas? ¿Claro? ¿Cómo vas a hacer para tomar decisiones sin la palabra de Dios? Los jóvenes mayores de nuestra iglesia que trabajan, estudian, van, salen temprano, corren, tienen responsabilidad en el trabajo, en la casa, están haciendo un negocio, están buscando oportunidades. El trabajo te exige, tienes que rendir de acuerdo a lo que estudiaste. ¿Cómo haces sin la palabra de Dios? Es que estoy muy ocupado, mira, yo todo, pero el devocional, ahí es como que... ¿Cómo iluminas, papá, mamá, esposo, esposa? ¿Cómo iluminas tu familia? ¿Cómo das claridad a tus hijos? Yo no dudo que hay papás buenos en esta iglesia y los valoramos mucho, pero das un consejo o sale de ti poca palabra de Dios. ¿Cómo es el mensaje? La revelación de Jesucristo es clara, es develada, es de parte de Jesucristo para manifestar. Y acá me encanta cómo lo transmite Juan. A ver, ¿alguien puede leer lo que dice de Juan en el capítulo 1? ¿Qué dice? Capítulo 1, por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Qué dice el versículo 2? ¿Alguien que lo lea, por favor? Léalo. ¿Quién lo lee? Versículo 2. Apocalipsis 1, 2. ¿Qué dice? A ver, ¿alguien que lo lea? ¿Cómo hace Juan? Ha dado testimonio. ¿De quién? De la palabra de Dios. ¿Y testimonio de quién más? Del Señor Jesucristo. ¿Y cómo podía hacer eso Juan? Es arrogante Juan. Dice, yo doy testimonio. No, porque dice primeramente, la declaró a su siervo Juan. Hoy día la gente se presenta, yo soy un máster, yo soy un magíster, yo soy un doctor, yo soy un profesor. Y Juan el apóstol, ¿sabe cómo dice? Podría decir, soy el teólogo Juan. Soy el profeta. Usted va a iglesias, hoy está el profeta, hasta el apóstol. ¿Y Juan cómo se presenta? Dio a su siervo Juan, al esclavo Juan. Juan, pero tú estuviste con el Señor, tú caminaste en el mar, viste a Pedro caminar por el mar. Sí. ¿Tú viste los milagros, Juan? Sí. Juan, ¿es cierto que viste al Señor resucitado? Sí. ¿Quién eres, Juan? Un siervo. Un siervo. Y él puede dar testimonio, ¿por qué? Por lo mismo que dice 1 Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Lo que hemos visto, dice Juan, y oído, esos anunciamos. ¿Para qué? Para que vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es la idea de la revelación? Que nos una, que nos acerque a conocer a Dios, que podamos tener mayor claridad. No es oscuridad, no es freno, no es ver poco, es mayor claridad.
Y Juan da testimonio. Juan es el hombre del testimonio. Él, cuando escribe lo que nosotros llamamos el Evangelio de Juan, dice, y el que da testimonio, dice él. Este es el testimonio. Yo, Juan, dice, y acá tú lo vas a ver. Dice, mira qué increíble, porque en el versículo 4 le dice, Juan a las 7 iglesias. De vuelta, Juan. No es muy fome decir, ¿quién te escribió? Me escribió el Juan. Me mandó un mensaje el Juan. En ese momento, cuando ellos escribían como cuando Pablo escribe, cuando no ponían algo era porque la gente lo conocía. Pero después, en el versículo 9 dice, yo Juan, vuestro hermano. ¿Qué hizo en el apóstol Juan? El conocer, el ver, el dar testimonio. Siempre mantener su lugar de siervo. Siempre ser una persona cercana. Y siempre ser un hermano con el que se puede contar. Hermano, estás sirviendo en un área. Sé cercano a la gente. ¿Te imaginas llegar a la iglesia y ver a Juan con su hermano Jacobo? Los dos solitos en el rincón. A Pedro con Andrés y su papá en los instrumentos. Nadie más toca un instrumento, si no le cortan un dedo. ¿Te imaginas eso? Pedro, Jacobo y Juan, los tres cercanos a Jesús. Nadie más se acerca. Jamás fue así. El conocimiento bíblico se manifiesta en la relación, en la transmisión, en la cercanía, en el testimonio. Querido hermano, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, la revelación es clara, no es oculta. Aparte del testimonio de Juan, nosotros tenemos, querido hermano, tenemos 5 papiros del libro de Apocalipsis. 2 están completos. Están completos, no les falta nada. Y de los otros 5 que le faltan los pedacitos o algunas partes, alguna frase, ninguna parte del testimonio, del mensaje del libro de Apocalipsis contradice. Así que cuando escuches a alguien decir, el Apocalipsis se contradice, las profecías se están cumpliendo, dice tal cosa, dijo Salfate, no lo escuche, hermano. No estoy hablando contra él, estoy tratando de identificar que a veces uno escucha cosas de alguien que lo repite. Un TikToker dijo en el 2000 o en el periodo del 2000 va a venir el Señor porque Pedro dice que para el Señor un día es como 1000 años. Y como la parábola del buen samaritano le da 2 denarios es equivalente a... Hizo una ensalada de interpretación. Y si la Biblia dice que un día son como 1000 años, usa la palabra comparación. Está comparando. Dios es atemporal, está fuera del tiempo. Pero vuelvo a este pasaje. Cuando usted lea Apocalipsis y lea el mensaje a las 7 iglesias, ¿va a ser medio oculto? ¿Va a ser algo que usted no va a poder entender? ¿Va a ser algo que usted tiene que venir un superintérprete, un escriba versado para que usted se vaya diciendo, ¿esto es lo que quería decir? No, hermano. Va a ser un mensaje claro. Va a ser un testimonio directo. Va a poder entender claramente. ¿Cuál es el método que vamos a ocupar para interpretar? Un método que no podemos usar es el método alegórico. No porque es pecaminoso, porque en la alegoría, la interpretación depende del intérprete. Entonces el que interpreta eso es según lo que él dice. El método que nosotros vamos a usar es el histórico, gramatical, literal. ¿Qué es lo que quiso decir el escritor en ese momento, en ese lugar, para el público que escribió con esas palabras? Y si hay una figura del lenguaje, si dice, oí una voz de trompeta, ¿qué
quiere decir? La trompeta quiere decir, ¿qué quiere decir? Quiere decir, hermano, hay que adivinar. No, no hay que adivinar, hay que interpretar. Según el sonido de trompeta que usted escuche, es lo que significaba. Por ejemplo, no sé si vieron un video viral de una niñita chiquitita que le preguntan, ¿en qué trabaja tu papá? Y dijo, en el tutú tutú. ¿Vieron ese? Dice, ¿cómo en el tutú tutú? ¿En un auto? No, él trabaja, y trajeron un video donde trabajaba. Y él sale tocando una trompeta y sonaba esa que decía, eso significaba literalmente para ella en ese momento. ¿Pero qué se quería decir? ¿Que trabajaba en un tutú, en un auto? No era eso lo que la niña quería decir. Y no había que reinterpretarlo. La trompeta o el sonido de la trompeta, ¿qué quiere decir? Tú escuchas la trompeta, por ejemplo, en Año Nuevo, y no quiero, va a sonar como un chiste, pero no quiero rebajar la palabra de Dios, pero es muy normal en las noches que tú escuchas y sabes que es una canción de celebración de Año Nuevo. No tenemos que ser místicos. Eso significaría ahora, si dicen, ¿qué significa esta canción o este sonido de trompeta? Ahora, ¿qué significaba para ellos? La voz de trompeta, ¿qué significaba en el Antiguo Testamento? Cuando tocaban la trompeta, por ejemplo, Gedeón, suenan las trompetas. Viene ¿quién? ¿Qué pensaron los medianitas? ¿Quién viene? Viene el ejército. Hay que estar preparado. Entonces cuando él dice, suena la trompeta, viene el Señor. Bien, con voz de trompeta, es un anuncio de lo que viene. No tengas temor en interpretar la Biblia. Entonces, así es como lo vamos a interpretar. Entonces, ¿cómo es la revelación del Apocalipsis? ¿Cómo es? Clara. ¿Puede haber alguna palabra distinta, alguna figura del lenguaje, algún mensaje que a uno le cueste? Sí. ¿Qué te va a ayudar? La Biblia, interpreta la Biblia. El mejor comentario bíblico que vas a tener es la Biblia. ¿Qué querrá decir la bestia? Voy a ver la película Godzilla. No necesita. Vaya al libro de Daniel. Vaya al libro de Daniel. Clara. Segundo, dice ahí un poquito más adelante, versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir. ¿Cómo es la revelación? Es completa. No le falta nada. Mire, yo voy a ir acá contra una tradición, no de toda mi familia, pero de algunos de mi familia. En mi familia hay personas que tienen sueños. ¿Sabes qué? Llamé a tal persona porque soñé con él, algo le va a pasar. O algo le pasó. Lo llamé y justo había un accidente, y justo la esposa se enfermó, y justo el hijo yendo al trabajo, y justo. ¿Eso es una revelación de parte de Dios? No, hermano. No. El libro de Hebreos, que lo estudiamos, dice claramente, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por Hijo. Ya no envía mensajeros, ya no envía ángeles, ya no hay sueños con otros mensajes. Pero, pastor, pero créame, yo vi la luz. Yo lo vi. Sí, es un sueño, hermano. Yo sentí. Sí, hermano, es un sueño. La revelación bíblica viene solamente de parte de Dios por la palabra de Dios. Dios ya no envía otros mensajes más. Ya hizo. Y en estos postreros días, ¿cómo nos llega el mensaje de Dios? ¿Cómo es la revelación que tenemos nosotros hoy? Por medio de la palabra de Dios. Ahora, si yo tengo un sueño, ¿se lo puedo contar? Sí, cuénteme, me gustaría saber de qué fue su sueño. ¿Pero es eso una revelación bíblica? No, hermano. ¿Es un mensaje de Dios? No, hermano. La revelación de parte de Dios es clara. La revelación de parte de Dios es
completa. No hay parte, mira, Dios mandó un mensaje, escribió 66 libros a través de más de 1400 años, un montón de autores diferentes, envió hasta a su Hijo, el Verbo, la palabra de Dios encarnada para enviar su mensaje, pero me mandó un mensaje a mí porque algo le faltó. O Dios quería decirme algo más. Y Dios lo hizo a través de otro mensajero, otro sueño, otra revelación, una luz o un ángel. Mire, es tan importante esto que el apóstol Pablo dice, ¿qué pasaría, hermanos, si nosotros o un ángel de Dios trajera otro evangelio? El tal sea, Pablo lo dice, sea anatema, maldito, no es de Dios. Querido hermano, yo no voy a maldecir a nadie desde acá del púlpito. Soñadores, profetas, apóstoles, mensajeros, ángeles, mentirosos. No hay más revelación. Acá está toda la revelación de Dios para nosotros. Toda. A las 7 iglesias que están, del que es y el que era, el que ha de venir. ¿Quién envía el mensaje? ¿Quién es el que es, el que era y el que ha de venir? ¿De quién habla la Biblia en el Antiguo Testamento? El que es, el que era y el que ha de venir. Jehová Dios, el Dios Altísimo. Un judío diría, del Altísimo. Después dice, los 7 espíritus. Está el número 7, en la Biblia habla de completo, excelente, mayor, del Espíritu completo, la plenitud del Espíritu, el Espíritu Santo, hermano. Y después dice, y agrega ahí, los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo el testigo fiel. Uy, hermano, pero a ver, cuando nosotros hemos visto la Trinidad en la Biblia, vemos Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y acá como que está corrido, el Hijo queda al final. Sí, porque Él va a seguir hablando del Hijo. No es por nivel de importancia. La revelación viene completa. Dios envía el mensaje. El Espíritu Santo da claridad del mensaje. Cristo es el mensaje completo. De Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito, el testigo fiel, la persona verdadera que dio, como dice la Biblia, testimonio de obediencia, testimonio de salvación, que trajo la salvación a este mundo, el testigo fiel, el primogénito, el que resucitó, el más importante, no es el primer creado, la palabra ahí no es prototokos, porque hay gente que dice, ¿viste? Cristo es el primer creado, la primera criatura. Falso, la interpretación es incorrecta. Es más, son personas que tratan de hacer una interpretación, no es una traducción. Y dicen, no, Cristo fue el primer creado, la primera criatura. No, no es lo que dice la palabra de Dios ahí. El más importante que resucitó y que nos dejó el ejemplo de que si Él resucitó, vamos a resucitar nosotros, es Cristo. El mensaje es claro, el mensaje es completo. Dice el versículo 7, he aquí, vienen las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación. Sí, amén. Yo soy el alfa y omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. El mensaje es completo. El mensaje lo trajo el Hijo. Y usted dice, mire, me quedan dudas de lo que usted dice, Jesús, Dios. Vamos a buscar un pasaje. Isaías 44:6. ¿Qué dice Isaías 44:6? Alguien que lo tenga. ¿A quién atribuye el Antiguo Testamento, que es el primero y el último, el alfa y omega, el principio y el fin?
El primero y el postrero. ¿A quién lo atribuye la palabra de Dios? A ver, ¿qué dice el versículo? Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. ¿De quién está hablando el pasaje? De Jehová de los ejércitos. ¿Quién es Jehová de los ejércitos? Dios, el Altísimo. Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Les pregunto, ¿hay otro primero? ¿Hay otro postrero? A ver, vamos a Apocalipsis. Dice, yo soy el alfa y omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que es, el que era y el que ha de venir. Versículo 11, que decía, yo soy el alfa y omega, el primero y el último. Versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. ¿De quién está hablando? ¿La profecía de quién hablaba como primero y último? Primero y postrero. ¿De quién? De Jehová. Está hablando de la misma persona. ¿Sabe qué está diciendo? Jesús es Dios. Mire lo que dice Zacarías. A ver. Zacarías 12:10. En la profecía, terminando el Antiguo Testamento, libro con lenguaje apocalíptico. ¿Qué dice ahí el 12? Zacarías 12:10 dije, ¿no? Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. ¿Y quién está hablando? Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová extiende los cielos. Versículo 4. En aquel día dice Jehová. Versículo 6, en aquel día pondré. 7, y librará Jehová. Derramaré mi espíritu, mirarán al que traspasaron. Está hablando de Jehová. Pregunta, ¿cuándo traspasaron a Jehová? Juan capítulo 19, 37. ¿Alguien puede leerlo? Está relatando Juan 19:37, está relatando el momento en el que nuestro Señor Jesucristo está en la cruz. Y también la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. ¿Entienden lo que acabo de leer? Todos estos versículos. Jesús es Dios. Y si alguien te toca la puerta, Jesús no es Dios, es el primer creado. Y yo saco mi haz de versículo y le digo, ahí tienes la tranquilidad de que la palabra de Dios te dice que Jesús es Dios. La palabra profética más segura. Entonces la Biblia es clara. Es porque a veces nosotros escuchamos voces, consejos, opiniones. Ay, me hizo dudar. Muchas veces la duda viene porque no conocemos nuestra Biblia. No porque la Biblia no lo diga. Entonces, el mensaje es claro. El mensaje directamente es completo, es a las 7 iglesias de parte del que es, el que era y el que ha de venir. Versículo 11, y decía, yo soy el alfa y omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalos a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Pregunta, ¿es un mensaje claro? ¿Es un mensaje completo? ¿A quién estaba dirigido ese mensaje? ¿A quién? Ahí lo dice el versículo 11. Perdón, ¿11 dije? Sí, 11. ¿A quién está dirigido el mensaje?
a las 7 iglesias. Cuando tú lees los libros y las cartas que escribió Pablo, dice a la iglesia que está a la iglesia que está a los hermanos de, es claro. Pero es bien concreto el mensaje, es un mensaje para las iglesias. En el sector de Éfeso, en Asia, donde estaban esas iglesias que el apóstol Pablo fundó, iglesias que fueron a predicar, que fueron hombres a enseñar, iglesias que el apóstol Juan fue el último en pastorear. ¿Ves que los mensajes del Apocalipsis no son ahí nebulosos, indescriptibles, claros, directos, concretos? ¿Ha sido claro el mensaje esta mañana para usted, hermano? ¿Qué me habrá querido decir Juan? Mira, como que no entendí. No estoy haciendo sarcasmo con esto, hermano. Uno a veces se queda como, ¿qué quiere, hermano? Lea el pasaje. ¿Qué es el mensaje de Dios? A las 7 iglesias. ¿De parte de quién? Del que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Cuál es el mensaje? Dios tiene todo el poder. Tranquilo, iglesia. Mira, Señor, la persecución. Tranquilo, Sardis. Él es el soberano. Dios es el soberano. Dios tiene el control. ¿Será que se le cayó una oveja de su mano? Jamás. Señor, pero mira, Juan está exiliado. Y Juan les escribe, hermanos, tranquilos. Yo soy el Alfa y Omega, desde el principio hasta el fin. Yo tengo el poder y el control del tiempo. El primero y el último. El Todopoderoso. ¿Será que el Todopoderoso se le escapó la situación de Venezuela? Estados Unidos hizo un plan y justo al Señor se le escapó. No. ¿Será que la enfermedad de su papá, de su mamá, se le salió al Señor, se le está descontrolando? ¿Será que las pruebas que usted pasó este año lo excedieron a Dios y Dios no alcanzó el Señor? ¿O es un descuido de Dios y pucha, usted o yo nos toca sufrir? No, hermano, Él es el Todopoderoso. Confía en Él. La revelación de Dios le dice, confía, confía. Toda la Biblia responde a este concepto. ¿Quién es el soberano? Así lo transmite Samuel Pérez Millos. Génesis. ¿Quién es el soberano? El creador de todo. El que tiene un plan perfecto de principio a fin. Daniel. Si le preguntamos al profeta Daniel, ¿quién es el soberano? El Dios. El Dios eterno. El que dice todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace como quiere en el ejército del cielo y de la tierra. Y no hay quien le diga, ¿qué haces? Él es el Dios eterno que debe ser glorificado, hermano. Él tiene el control de los tiempos. ¿Quién es el soberano, Mateo? Es el Dios que se reveló a su pueblo Israel y vino para salvarlo. Lucas, ¿quién es el soberano? El que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Juan, ¿quién es el soberano? El que era desde el principio, dice Juan. El eterno Dios. Juan, y en Apocalipsis, ¿quién es el soberano? El que tiene el control de toda la historia. Y al final, ¿qué pasa? El Señor tiene el control. Ganamos, hermano. Ganamos. El Señor tiene el control. Esto debe dar tranquilidad a su corazón, a pesar de lo que pase, con todo lo que pase, no importa lo que pase, descanse en el Dios soberano. Y Él tiene un mensaje, y lo vamos a ir viendo.
Mensaje a las 7 iglesias. Tal vez algún domingo usted no venga, o descanse, o esté de vacaciones, o esté enfermito, o no pueda. Lea el mensaje de Dios para la iglesia, porque ese mensaje es un mensaje para usted y para mí. Mira, no vi el tiempo, pero ya tenemos que terminar, ¿no? Sí, me hacen allá. 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas. ¿Cómo es el mensaje para la iglesia? Es contundente. ¿Hay temor en su corazón, hermano, esta mañana? ¿Has sentido temor? Yo he sentido temor muchas veces, hermano. Yo no soy de los valientes. Me animo, voy, pero si voy con miedo. ¿Tienes temor al futuro? ¿Qué va a pasar con la paz? ¿Qué va a pasar con el trabajo? Hermano José, ¿será que va a mejorar el trabajo o no? Nemi, ¿se abrirá la puerta de un trabajo? No. Patricia, los hijos, ¿qué pasará este año con los hijos? Hermana Sonita, la nieta, ¿cómo estará? ¿Encontraremos un trabajo mejor, Moisés? ¿Se abrirá una puerta? ¿Cómo viene? ¿Cómo vamos a hacer con el cambio de casa? ¿El trabajo este año? Hay una resolución de la educación en cuanto a cómo tratar los temas de género. ¿Cómo van a ser los profesores este año? Venezuela, ¿qué va a pasar? Ahí están las palabras del Señor. No temas. Él pone la mano sobre el hombro. No temas. Yo soy el primero y el último. Yo me encargué desde la eternidad siempre. Yo he sostenido la humanidad toda la vida. Pero si Él es el primero y el último, ¿es el primero en su vida? Vamos a bajar todo este mensaje apocalíptico a lo real. ¿Va a ser el primero en su vida? Decisiones, queridos jóvenes, los que están en proyección de pareja. ¿Va a ser el primero o va a ser sal el Señor? Vamos a hacer estos planes y le agregamos a Dios un poquito. ¿O va a ser un contrato? Vamos a hacer nuestro plan y le decimos, Señor, firma aquí, por favor, para que nos vaya bien. ¿Va a ser el primero? Y el último. Y dice ahí, yo soy, Él lo será. No temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo la llave de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que ha de ser después de esta. Yo soy. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y si perdemos un familiar, nunca perdemos algo que sabemos dónde está. Si está en la presencia del Señor, está con mi Señor, el lugar más seguro. ¿Va a haber algún dolor? Sí. ¿Van a haber lágrimas? Tal vez muchas. Pero está con el Señor, en el mejor lugar. Confiemos en el Señor, el Dios de la historia, el Dios que sostiene nuestra vida, el Dios eterno, el altísimo Dios, el primero y el último, el soberano de los reyes de la tierra, merece toda la gloria. Confiemos en el Señor. Con lo que pase, aunque pase, a pesar de lo que pase, confiemos en el Señor. Señor, gracias por su mensaje, bien claro para nuestras vidas, bien concreto hacia nosotros, bien contundente para nuestras vidas. Señor, usted es el soberano, que podamos servirle como el Dios eterno. Gracias, Señor, porque si usted está al control, yo puedo confiar. Si usted está al control, yo puedo confiar.
Si hay algún dolor, yo puedo confiar en mi Señor. Gracias, Señor. Dejamos este culto en sus manos. En su nombre oramos. Amén y amén.